La primera vez que escuché su nombre no fue en una iglesia, ni en una pantalla. Fue en el techo húmedo de mi casa, en Karachi, mientras la lluvia golpeaba las láminas como si fueran tambores antiguos. Me llamo Zuleika Parveen, soy enfermera, y crecí entre versos memorizados y reglas que parecían paredes. Esa noche subí a tender sábanas antes de que el agua las echara a perder. El viento olía a mar y a querosén. Desde la calle se escuchaban bocinas, voces, el rumor inconfundible de una ciudad que nunca duerme. Arriba, solo quedábamos la tormenta y yo. No estaba buscando a Dios, estaba tratando de silenciar mi culpa. Horas antes, en la sala de urgencias, sostuve la mano de una mujer cristiana que llegó apuñalada. Mientras le cosíamos la herida, me dijo en urdu, con los labios resecos, Él me perdonó, así que yo perdono. No maldijo, no pidió venganza. Sonrió. Y esa frase se pegó a mi piel como la humedad del monzón. Perdón. ¿De dónde sale una fuerza así? En el techo, la lona se inflaba como un pecho que respira. Mis dedos temblaban por el frío y por algo más que no quería nombrar. Ya sabe, murmuré, pero mis palabras sonaron huecas, cansadas de rebotar en paredes que yo misma había levantado. Entonces lo escuché. No fue trueno, ni radio del vecino. Fue una voz más suave que la lluvia y más clara que el relámpago. No tengas miedo, Zuleika. Me quedé inmóvil. Sentí el corazón golpearme la garganta. El cielo se abrió un segundo y la luz se derramó sobre los ladrillos mojados. No vi un rostro, pero la presencia era real, como cuando alguien entra a la habitación y el aire cambia. ¿Quién eres?, quise decir, pero solo salió vapor de mi boca. La voz volvió, cercana como si conociera el cuarto donde guardo mis secretos. Estoy contigo. Bajé las escaleras con las sábanas empapadas y los pasos torpes. En la sala, el retrato de mi abuelo, administrador de una madrasa del barrio, me miraba severo. En la cocina, el té de cardamomo todavía humeaba. Todo era igual, pero ya no. Había una grieta dulce en el miedo. Recordé a la mujer de la urgencia, la palabra perdono y la paz que traía pegada a la piel como sal. No supe entonces que esa noche sería el comienzo. No imaginé cuánto costaría. Solo entendí que alguien me había llamado por mi nombre en medio de la tormenta. Y cuando la lluvia quiso asustarme otra vez, respondí en susurro, casi sin voz, si eres real, enséñame a amar así. Nací en Karachi, la ciudad más ruidosa y desordenada del sur de Pakistán. Desde niña aprendí a vivir entre dos mundos, el de las calles que nunca descansan y el de la casa familiar, donde todo debía estar en orden. Nuestra casa estaba en un barrio costero, no muy lejos de Clifton, aunque la nuestra no tenía las luces ni el lujo de los edificios altos. Era una construcción de concreto pintada de verde claro, con ventanas protegidas por barrotes y un patio donde mi madre cultivaba albahaca y jazmín. El olor de esas plantas era lo único que suavizaba la rigidez de nuestro hogar. Mi abuelo, Hafiz Karim, era un hombre venerado en la comunidad. Durante décadas había administrado una madrasa local donde decenas de niños memorizaban el Corán. Su palabra tenía peso. Cuando caminaba por el mercado, los vendedores inclinaban la cabeza. Para mí, él era una figura de respeto y de miedo. Su barba blanca y su voz profunda parecían capaces de ver lo que yo pensaba antes de decirlo. Siempre hablaba de disciplina, de cómo la fe era la única muralla contra el caos del mundo. Mi padre trabajaba como contador en una oficina de importaciones, y aunque era un hombre más reservado, seguía a su suegro en todo. Mi madre, como muchas mujeres del vecindario, se dedicaba al hogar, obediente, callada y devota. Desde que aprendí a hablar, me enseñaron a repetir versos sagrados. A los 6 años ya podía recitar capítulos completos. Me decían que era un honor, que mi memoria era un regalo de Haya. Pero la verdad es que lo hacía por miedo. Si me equivocaba en la recitación, mi abuelo golpeaba la mesa con su bastón, y ese sonido bastaba para que mis manos sudaran. Crecí creyendo que Dios estaba más atento a mis errores que a mis lágrimas. De niña me gustaba observar las olas del mar. Mi madre me llevaba a veces al paseo costero en la tarde, cuando el calor bajaba. Allí veía cómo los niños corrían detrás de cometas de colores y cómo las mujeres se cubrían el rostro cuando el viento levantaba demasiado la tela. Yo quería correr también, pero mi madre siempre me jalaba de la mano. Las hijas de esta casa no se muestran demasiado. Esas palabras se me quedaron grabadas.
no mostrarse demasiado. Aprendí a ser invisible incluso en mi propia piel. Cuando cumplí 12 años, mi camino parecía escrito: estudios básicos, luego enseñanza en la madrasa de mi abuelo, y después un matrimonio arreglado. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mi tío materno enfermó de tuberculosis y fue ingresado en un hospital público. Mi madre me llevaba con ella a visitarlo. Yo observaba a las enfermeras moverse entre camas, con batas blancas y pasos firmes, cuidando a desconocidos con paciencia. Había algo en sus gestos que me impresionaba. No obedecían a un padre o a un abuelo, obedecían a una vocación. Allí nació en mí el deseo de servir en la salud. Convencer a mi familia fue una batalla. Mi abuelo decía que el lugar de una mujer era enseñar el Corán a los niños, no tocar cuerpos ajenos. Pero mi padre, quizás por primera vez en su vida, se puso de mi lado. Dijo que el país necesitaba enfermeras, que no era un trabajo indigno. Gracias a su insistencia, logré inscribirme en un programa de enfermería en Karachi. Fue mi primera victoria contra el destino que otros habían trazado. En la escuela de enfermería, mi mundo se amplió. Compartía clases con jóvenes de diferentes barrios, algunas de familias más liberales, otras de pueblos remotos. Escuchaba música extranjera en sus celulares, reían sin miedo, hablaban de sueños que no cabían en una madrasa. Yo me sentía torpe, como si llevara cadenas invisibles. Pero poco a poco, el uniforme blanco me dio una sensación de identidad propia. Ya no era solo la nieta del administrador de la madrasa, era Zuleika, estudiante de enfermería. Sin embargo, la tensión en casa nunca desapareció. Cada vez que regresaba de la escuela, mi abuelo me miraba con ojos severos, como preguntándose si todavía era digna de su linaje. Me imponía leerle pasajes en voz alta para asegurarse de que no me contaminara con ideas modernas. Mi madre, aunque más comprensiva, siempre me recordaba que la obediencia es más segura que la libertad. Yo asentía, pero dentro de mí crecía una pregunta silenciosa: ¿y si la obediencia me robaba la vida? Los años pasaron y comencé a trabajar en un hospital público cerca del puerto. Las jornadas eran largas, el sueldo bajo, pero cada paciente me recordaba por qué había elegido ese camino. Recuerdo a un niño con dengue que se aferraba a mi muñeca como si yo fuera su amuleto de vida. Recuerdo a un anciano pescador que me bendijo entre lágrimas después de que lo ayudé a caminar de nuevo. En esas miradas encontraba un sentido más profundo que en todas las horas de recitación mecánica de la madrasa. Aún así, mi entorno religioso no se apartaba de mí. Mis primos me vigilaban, asegurándose de que usara mi dupatta correctamente, de que no hablara demasiado con colegas hombres. Mis vecinos susurraban que una mujer en un hospital podía perder la vergüenza. Yo sonreía en silencio, pero por dentro me sentía como un hilo tensado a punto de romperse. En medio de esa tensión, había algo más: mi propia hambre de conocer. En el hospital llegaban pacientes de diversas religiones. Algunos hindúes, algunos cristianos. Yo escuchaba con curiosidad sus formas de hablar de Dios. No era debate abierto, era apenas un destello en medio de la rutina, pero cada chispa encendía en mí preguntas que no me atrevía a pronunciar en casa. ¿Podía Dios ser tan grande como para escuchar en más de un idioma? ¿Podía estar más interesado en el corazón que en las reglas? Mi abuelo envejecía y repetía cada vez con más fuerza que mi deber era casarme pronto. Ya había hablado con un comerciante de especias que buscaba esposa. Yo, sin embargo, seguía trabajando en el hospital, con la excusa de que mi sueldo ayudaba en los gastos familiares. En realidad, era mi única ventana al mundo. Fue en ese hospital donde ocurrió el encuentro que marcaría todo: la paciente cristiana que llegó apuñalada. Pero antes de llegar allí, había toda una vida de silencios, rezos impuestos y sueños escondidos que me habían preparado. Yo era como una vasija llena de preguntas, esperando la gota que rebalsara. Y aunque no lo sabía entonces, esa gota estaba por caer. El día que aquella mujer cristiana llegó apuñalada al hospital, algo se quebró dentro de mí. Su sangre empapaba las sábanas, sus labios estaban pálidos, pero en vez de maldecir a su agresor, murmuraba palabras de perdón. Él me perdonó, yo también perdono. Esas frases se quedaron suspendidas en mi memoria como un eco que no podía apagar. Nunca había escuchado algo así en mi casa ni en la madrasa de mi abuelo. Ahí aprendí que la justicia se alcanzaba con disciplina, que el error debía castigarse y que Aya era juez severo. Pero esa mujer, en su fragilidad,
parecía más fuerte que todos los hombres que yo conocía. Esa noche no pude dormir. El sonido de la lluvia contra las ventanas me recordaba sus palabras. Traté de recitar versos del Corán, como siempre hacía cuando la mente me molestaba. Pero por primera vez, las palabras me parecieron huecas, como si repitiera un idioma que mi corazón ya no entendía. Y entonces empezó el conflicto. Una parte de mí quería silenciar esas dudas, aferrarme más fuerte a la tradición. Otra parte, la que se había conmovido en la sala de urgencias, quería saber más, aunque eso significara desobedecer. En mi casa, la tradición era el aire que respirábamos. Mi abuelo solía sentarse en el patio al amanecer con su tasbí en la mano, murmurando alabanzas mientras el olor del chai con cardamomo se mezclaba con el humo de carbón. Me pedía leerle en voz alta los versos sagrados, y yo lo hacía con voz firme, aunque mi mente se escapaba a recuerdos del hospital. Me preguntaba, ¿qué significa realmente ser pura? Repetir palabras sin entenderlas o cuidar a un desconocido con compasión. El conflicto interno crecía cuando miraba a mi madre. Ella era el retrato de la obediencia. Nunca levantaba la voz, nunca cuestionaba, siempre se movía como sombra detrás de los hombres de la casa. Yo la amaba, pero también temía convertirme en su espejo. ¿Acaso ese era mi destino? ¿Callar hasta que mis pensamientos se apagaran? Cada vez que ella me decía, hija, no pienses demasiado, pensar es peligroso, algo dentro de mí gritaba en silencio. ¿Cómo podía ser peligroso pensar? Mi padre era más silencioso que autoritario. Sin embargo, su silencio era otra forma de obediencia. Nunca contradijo a mi abuelo, ni siquiera cuando las decisiones nos dolían. En los pocos momentos a solas, me aconsejaba que buscara sabiduría en la sumisión, como si el sacrificio de mis propios deseos fuera la única manera de sobrevivir. Yo lo escuchaba, pero dentro de mí surgía la rebelión. ¿Para qué tener un corazón si lo único correcto era apagarlo? Ese año, la presión familiar aumentó. Mis tíos hablaban constantemente de un compromiso. Querían casarme con un primo lejano, dueño de una tienda de telas en Hyderabad. Decían que sería una buena alianza, que mantendría la honra de la familia y que además aliviaría la carga económica de mi padre. Yo escuchaba esas conversaciones como si hablaran de otra persona. ¿Cómo podía yo entregar mi vida entera a alguien que no conocía, como si fuera una prenda de tela en un escaparate? En el hospital encontraba un respiro, pero también nuevas tensiones. Algunos colegas se burlaban de mi insistencia en cubrirme hasta el cuello, otros me preguntaban si no me cansaba de cargar con tantas reglas. Yo sonreía sin responder, pero por dentro me dolía. Era como vivir en una cuerda floja, en casa, demasiado expuesta por trabajar fuera, en el hospital, demasiado rígida por mi devoción. En ningún lugar me sentía completa. Fue en ese terreno de contradicciones donde la fe heredada empezó a sentirse como una cadena. El Corán, que había memorizado con tanto esfuerzo, me parecía ahora una colección de órdenes que no alcanzaban a mi corazón. No es que lo despreciara, me daba miedo pensarlo. Pero ya no encontraba consuelo. Recitaba, y al terminar, el vacío seguía allí. El recuerdo de la paciente cristiana, con sus ojos serenos a pesar del dolor, se interponía como un espejo incómodo. Ella sangraba, pero estaba en paz. Yo estaba sana, pero llena de tormenta. Mis noches se volvieron campos de batalla. Rezaba hacia la Meca como siempre, pero mis labios decían unas cosas mientras mi mente susurraba otras. Dios, si eres tan grande como dicen, ¿por qué siento que me falta aire? Nunca me atreví a pronunciar esas palabras en voz alta. En mi casa, la duda era pecado. Mi abuelo repetía, la fe se protege con silencio, no con preguntas. Yo asentía, pero dentro de mí nacía la sospecha de que las preguntas también podían ser un camino. El peso de la tradición se hacía más duro en las reuniones familiares. Durante el Ramadán, toda la familia se reunía en torno a largas mesas cubiertas de dátiles, samosas y biryani. Mi abuelo encabezaba las oraciones, y todos lo seguíamos. Pero yo sentía que mis labios se movían por costumbre, no por convicción. Miraba a mis primas menores, tan sonrientes al usar sus nuevos dupatas bordados, y me preguntaba si alguna de ellas también guardaba secretos en el corazón. O si era yo la única disidente silenciosa. La gota que encendió el fuego fue una conversación con mi abuelo. Una tarde, me llamó a su habitación. El ventilador giraba lento en el techo,
y el aire estaba cargado de incienso. Zuleika, me dijo con voz grave, ya no eres una niña. La familia espera que tomes tu lugar. La obediencia es la única manera de honrar a Aya. Yo bajé la cabeza, pero en mi interior una respuesta quería gritar, ¿y qué pasa con el amor? ¿Dónde queda la misericordia? No la pronuncié, claro. El miedo me cerró la boca. Pero esa pregunta no se apagó. Quedó como brasas bajo la ceniza, esperando aire. Esa misma noche subí al techo para tender las sábanas, y fue ahí donde escuché por primera vez la voz que me llamó por mi nombre. La tormenta que cambió mi destino no empezó en el cielo de Karachi, sino en mi interior. Durante semanas después de aquella primera voz en el techo, sentía como si alguien caminara a mi lado sin que pudiera verlo. A veces, mientras pasaba sueros en la sala de emergencias, una calma extraña me recorría los brazos, como si otra mano sostuviera la mía. En otras ocasiones, al mirar el mar desde la ventana del autobús, sentía que las olas me susurraban promesas que no entendía. Una noche de julio, el monzón rugía con fuerza. Las calles estaban inundadas, los postes eléctricos chisporroteaban, y el hospital estaba lleno de heridos por accidentes. Entre los pacientes, llegó un hombre con la pierna rota, acompañado por su hija pequeña. La niña no dejaba de llorar. Me agaché frente a ella, intentando distraerla, y sin pensar empecé a cantarle suavemente una melodía que había escuchado de una colega cristiana. No recordaba la letra entera, solo una frase en inglés, Jesus loves me, this I know. No había terminado de pronunciar esas palabras cuando la niña dejó de llorar y me miró fijamente, como si hubiera reconocido algo que yo no veía. Su padre, un cristiano de Punjab, me agradeció con una sonrisa tímida. Yo sentí un calor recorrerme el cuerpo, un calor distinto al bochorno húmedo de Karachi. Era como si mi corazón hubiera tocado un río subterráneo escondido durante años. Esa noche volví a casa empapada por la lluvia. Me quité el dupatta mojado y subí directo al techo, aun cuando mi madre gritó que era peligroso. El cielo estaba desgarrado por relámpagos, y el viento golpeaba las antenas de televisión. Me arrodillé en medio de las láminas mojadas y, con la voz quebrada, dije, ¿quién eres? ¿Por qué me sigues? Lo siguiente es imposible de olvidar. Un resplandor, no de relámpago sino más sereno, me envolvió. Entre el rugido del trueno escuché otra vez esa voz, clara, firme, pero tierna, yo soy el que te ama. No temas. Cerré los ojos con fuerza, temiendo que la furia de mi abuelo me castigara incluso en sueños. Pero cuando los abrí, vi algo que me dejó sin aire, un hombre vestido de blanco, de pie sobre el borde del techo. No caminaba, no se movía como un mortal, estaba simplemente ahí, radiante, con ojos que no juzgaban, sino que sostenían. Mi cuerpo entero temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa, reverencia, alivio, hambre. «¿Eres profeta? ¿Eres ángel?», balbuceé. Él no respondió con títulos. Solo extendió su mano como invitándome a dejar de huir. Y aunque la lluvia me golpeaba el rostro, sentí paz, una paz que ninguna oración memorizada me había dado jamás. El resplandor se desvaneció tan rápido como llegó. Me quedé sola en el techo, empapada, con las sábanas escurriendo agua. Pero ya no era la misma. Bajé las escaleras con una certeza, no estaba loca, había sido llamada. Los días siguientes me debatí entre la razón y la experiencia. Me decía a mí misma que había sido un truco de mi mente cansada, un espejismo provocado por el cansancio. Pero cada vez que intentaba convencerme, el recuerdo de esos ojos me devolvía la verdad, lo que vi fue real. En el hospital, comencé a buscar señales. Me acerqué más a mis colegas cristianos, aunque con discreción. Una de ellas, llamada Miriam, notó mi curiosidad. Un día, mientras doblábamos gasas, me susurró, ¿quieres venir a una reunión pequeña? Solo oramos y leemos juntos. Sentí el corazón acelerarse. Sabía que si mi familia se enteraba, me acusarían de traición. Pero también sabía que esa invitación era una respuesta. Acepté. Una tarde de domingo, después del turno, la seguí hasta un edificio sencillo en Sadar. Subimos a un cuarto en la azotea donde unas 10 personas estaban sentadas en círculo. No había imágenes, ni lujo, ni ceremonias. Solo una guitarra, unas velas y un libro abierto en el centro, el Nuevo Testamento en urdu.
Me senté en silencio, observando. Comenzaron a cantar. No entendía todas las letras, pero las melodías me atravesaban como si fueran conocidas desde antes de nacer. Luego alguien leyó un pasaje: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Esas palabras se clavaron en mi pecho. Sentí que alguien había descrito exactamente mi vida: cansancio, carga, obediencia sin alegría. ¿Y descanso? Era lo que había buscado en cada recitación, en cada mirada al mar. Esa noche regresé a casa con miedo y con esperanza al mismo tiempo. Escondí un folleto en el dobladillo de mi uniforme, temiendo que mi abuelo lo encontrara. Me encerré en mi habitación y lo leí una y otra vez hasta que la vela se consumió. El conflicto se agudizó. Durante el día recitaba los versos del Corán para calmar a mi familia. En las noches, releía las palabras de Jesús en secreto. Me sentía dividida, pero al mismo tiempo más viva que nunca. La tradición me ataba, pero esa voz, la del hombre de blanco, me llamaba hacia algo nuevo. La presión externa no tardó en aumentar. Mi abuelo anunció que pronto fijarían la fecha de mi compromiso con el comerciante de Hyderabad. Mi estómago se revolvió. Sabía que casarme con él sería sellar para siempre la prisión. Esa misma semana, Miriam me regaló discretamente un Nuevo Testamento pequeño, encuadernado en rojo. Si alguien lo encuentra, di que es un libro de anatomía, me aconsejó. Yo lo guardé con más celo que a mis propios certificados de enfermería. Una noche, incapaz de contener más la tormenta interna, me arrodillé en mi cuarto, sin alfombra, sin dirección hacia la Meca, sin recitación aprendida. Solo dije: Jesús, si eres tú el que me habló en la tormenta, muéstrame qué hacer. No tengo fuerzas. De pronto, un silencio profundo llenó la habitación, como si los ruidos de la calle se hubieran apagado. Y en ese silencio, un pensamiento claro atravesó mi mente: eres mía, y no estás sola. Lloré hasta quedarme dormida. No supe explicar lo que pasaba, pero al despertar, por primera vez en mi vida, no sentí miedo de existir. Ese fue el evento catalizador. No un accidente, no un sermón, sino una serie de encuentros que me arrinconaron hasta que tuve que elegir. La tradición me pedía obediencia ciega. Mi interior clamaba por verdad. Y en la tormenta, alguien había pronunciado mi nombre. Yo no podía ignorarlo más. El cambio en mi interior pronto empezó a reflejarse hacia afuera, aunque yo intentaba ocultarlo. En casa, mis padres y mi abuelo notaban que algo distinto me habitaba. Ya no me enojaba cuando me corregían, tampoco respondía con lágrimas ante los regaños. Guardaba silencio, pero un silencio lleno de paz, no de resignación. Ese detalle, tan pequeño, fue el primero en despertar sospechas. Un viernes, después de la oración en la mezquita del barrio, mi abuelo me llamó a su habitación. El ventilador oscilaba y levantaba las hojas de papeles que tenía sobre la mesa. Con voz seca me preguntó: «Zuleika, ¿estás cumpliendo con tus rezos?» «Sí, abuelo», respondí, bajando la mirada. Pero mis ojos me traicionaron. Él notó la duda en mi tono. Golpeó la mesa con su bastón. «No juegues con la religión. Una mujer que se aparta del camino arruina a toda su familia». Ese día entendí que no podía seguir fingiendo mucho tiempo. La tensión era como un hilo a punto de romperse. En el hospital, mientras tanto, encontraba más libertad, pero también peligro. Empecé a asistir con más frecuencia a las pequeñas reuniones en la azotea. Cantábamos en voz baja para que los vecinos no sospecharan. Compartíamos testimonios y orábamos unos por otros. Yo hablaba poco, pero absorbía cada palabra como agua en tierra seca. Me daban una Biblia en urdu para leer en casa, y la escondía debajo de mis uniformes limpios. Una tarde, al volver del hospital, encontré mi cuarto revuelto. Mi madre estaba de pie junto a la cama, sosteniendo el pequeño Nuevo Testamento rojo que Miriam me había regalado. Sus manos temblaban. «¿Qué es esto, Zuleika?», preguntó con voz baja pero cortante. Mi corazón se detuvo. Busqué palabras rápidas. «Es un libro de un paciente, nada más». Ella me miró con ojos que no había visto nunca, mezcla de miedo y enojo. Lo colocó en el armario y me dijo en un susurro: «Tu abuelo no debe verlo. Si se entera, será tu fin». Agradecí en silencio que no lo llevara con él de inmediato.
pero su advertencia era clara: mi secreto ya no estaba seguro. Los rumores empezaron a circular. Una vecina me preguntó por qué no me veía tanto en la madrasa. Otra insinuó que yo pasaba demasiado tiempo con gente de otras religiones en el hospital. En comunidades cerradas, un rumor basta para manchar un nombre. La presión familiar alcanzó su punto máximo cuando mi abuelo anunció públicamente mi compromiso con el comerciante de Hyderabad. «Será en 2 meses», declaró frente a mis tíos y primos. Todos celebraron. Yo sentí que me ahogaba. Esa noche subí al techo, como tantas veces, y grité en silencio: «Jesús, si de verdad me llamas, necesito que abras una salida. No quiero vender mi alma por obediencia». Los días siguientes se volvieron insoportables. Mi madre apenas me hablaba, como si temiera contagiarse de mis dudas. Mi padre mantenía su silencio habitual, pero su mirada me decía que también sospechaba. Y mi abuelo me vigilaba de cerca, pidiéndome recitaciones largas para comprobar mi fidelidad. Cada vez que me equivocaba, él golpeaba la mesa con el bastón. Yo cerraba los ojos y repetía por dentro: «Tú eres mi paz, Jesús, tú eres mi paz». El punto de quiebre llegó cuando Miriam, mi colega cristiana, me invitó a una celebración especial, el bautizo de una joven ex hindú. Dudé, sabiendo que sería arriesgado, pero el deseo de verme ganó. Esa noche me uní al pequeño grupo en la azotea. Cuando la joven salió del agua con lágrimas de gozo, comprendí que aquello no era solo religión, era vida nueva. Mis ojos se llenaron de lágrimas. En ese instante, decidí en mi corazón que algún día yo también daría ese paso, sin importar el costo. Pero la felicidad fue breve. Uno de los asistentes resultó ser un informante. Alguien avisó al líder del barrio que varios se estaban desviando. No tardaron en llegar visitas incómodas. Un hombre del comité local fue a hablar con mi abuelo, insinuando que yo estaba en malas compañías. Esa noche mi abuelo irrumpió en mi cuarto. Arrojó el Nuevo Testamento al suelo. «¿Es cierto, Zuleika? ¿Te has vuelto traidora?» Mi garganta se cerró, pero no mentí. «Estoy buscando la verdad, abuelo». Su rostro se tornó rojo de furia. Levantó la mano como si fuera a golpearme, pero se contuvo. «Mañana mismo iremos a la madrasa. Hablarás con los imanes. Ellos corregirán tu locura». Pasé la noche despierta, con lágrimas silenciosas. No sabía qué me harían, pero presentía que sería algo duro. Al día siguiente me llevaron a una sala de la madrasa. 3 hombres barbudos me miraban como si fuera un caso clínico. Me preguntaron si seguía rezando 5 veces al día, si creía que el Corán era perfecto, si reconocía al profeta como el último mensajero. Respondí con evasivas. Uno de ellos levantó la voz. «La duda es traición. El que duda merece corrección». Mi abuelo asintió, satisfecho, como si hubieran confirmado lo que temía. Me ordenaron asistir a sesiones semanales de reeducación. En esas reuniones, leían versos a voz alta, me hacían repetirlos y me advertían del castigo eterno si abandonaba la fe. Yo asentía, pero en mi interior repetía las palabras que había escuchado en el techo: «No temas, estoy contigo». La persecución no tardó en escalar. Dejaron de permitirme trabajar todos mis turnos en el hospital. Mi abuelo decía que necesitaba protegerme de malas influencias. Mis tíos empezaron a seguirme en la calle. La boda con el comerciante se adelantó como medida de control. Todo se cerraba sobre mí como un muro. Y, sin embargo, dentro de mí, la luz crecía. Mientras más fuerte era la presión, más seguro estaba mi corazón de que Jesús era real. No podía negarlo. No después de haber escuchado mi nombre en la tormenta, no después de sentir su paz en mis noches más oscuras. El conflicto externo había comenzado, ya no era solo una batalla de pensamientos, sino una lucha contra mi propia familia, mi comunidad y las expectativas que me rodeaban. Y sabía que tarde o temprano tendría que decidir, callar para sobrevivir, o confesar y arriesgarlo todo. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El calor húmedo de Karachi se pegaba a la piel, los vendedores gritaban en el mercado, y mi madre hervía té con cardamomo en la cocina. Pero dentro de mí había un temblor que no podía esconder más. El muro de silencio que había levantado durante meses estaba a punto de derrumbarse. Mi abuelo había decidido que mi boda se celebraría en 3 semanas.
Yo apenas podía respirar cuando escuchaba los planes. Mi prometido, un comerciante de Hyderabad, me enviaba mensajes a través de mis tíos, promesas de una vida respetable, de hijos obedientes, de un hogar bajo la sombra de la tradición. Cada palabra me sonaba como sentencia de prisión. Esa tarde, mientras me probaba un vestido que mi madre había cosido con hilos dorados, sentí que mi alma gritaba: «Esto no soy yo. No más». Esa noche, subí de nuevo al techo, el lugar donde siempre había encontrado un respiro. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y el olor a mar llegaba en ráfagas aladas. Me arrodillé sobre el cemento húmedo y lloré con toda mi voz. «Jesús, si eres real, si de verdad me llamaste aquella vez, no puedo seguir así. No quiero vivir una mentira. Muéstrame qué hacer. Muéstrame quién eres». Lo que sucedió después aún me estremece al recordarlo. El viento se calmó de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La ciudad seguía viva allá abajo, pero arriba había un silencio extraño, profundo. Y en ese silencio apareció otra vez la luz. No era relámpago, no era reflejo, era un resplandor suave que iluminaba cada rincón del techo. Frente a mí, el mismo hombre vestido de blanco que había visto antes se hizo presente. Esta vez no solo estaba parado a la distancia. Se acercó con pasos lentos, firmes, y su mirada me sostuvo como si me conociera desde siempre. Yo temblaba, pero no de miedo, era un temblor de reverencia, de sentirme completamente vista. Él habló, y su voz no era como ninguna otra. No era un trueno ni un susurro, era ambas cosas al mismo tiempo, fuerte y tierno, penetrante y cálido. «Zuleika, te he llamado por tu nombre. No eres un error. No eres una carga. Eres mía». Las lágrimas me cegaron. Apenas pude balbucear. «Pero, me van a obligar a casarme, me van a arrancar de todo lo que soy. Tengo miedo». Él extendió su mano, como si pudiera tocar mi rostro, y dijo: «No tengas miedo. Yo estuve herido también, y sé lo que es el dolor. Pero he vencido la muerte. Yo soy tu paz». En ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía, como cadenas que se deshacían. Todo el peso de los años de obediencia forzada, de recitaciones sin vida, de miedo a decepcionar, se desmoronó. Me encontré de rodillas, levantando mis manos, y por primera vez hablé sin fórmulas, sin versos aprendidos. «Jesús, si tú eres Señor, si de verdad moriste y resucitaste, aquí estoy. No entiendo todo, pero te entrego mi vida». Cuando esas palabras salieron de mi boca, un calor me envolvió. No era el bochorno de Karachi, era un fuego suave que me llenó de pies a cabeza. Sentí como si me lavaran por dentro, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejara entrar aire nuevo. De repente, las voces de condena que siempre me perseguían, las de mi abuelo, mis tíos, mis vecinos, se silenciaron. En su lugar escuché una sola frase, clara, firme, como un sello. «Tú eres libre. Yo te he perdonado. Eres mi hija». Me derrumbé sobre el suelo, llorando y riendo al mismo tiempo. El cemento estaba frío, pero mi corazón ardía. Por primera vez en mi vida, no necesitaba esconderme, no necesitaba ganarme la aprobación de nadie. Había sido vista, conocida y amada sin condición. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví en mí, la luz había desaparecido, pero la paz permanecía. Bajé del techo lentamente, con el corazón ligero, como si hubiera dejado una carga inmensa allá arriba. Entré a mi cuarto y miré el Nuevo Testamento rojo que había escondido. Lo abrí al azar y mis ojos cayeron en un versículo: «Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres». Sentí que esas palabras habían sido escritas para mí, justo para esa noche. Desde ese momento, todo cambió. Mis rezos tradicionales dejaron de tener sentido. En lugar de repetir fórmulas, me encontraba hablando con Jesús como quien habla con un amigo cercano. En el hospital, mis manos temblaban menos cuando atendía a los pacientes, porque sentía que no estaba sola. En mi casa, aunque la presión de mi familia aumentaba, mi interior ya no estaba en guerra. Tenía un centro, un refugio, un Señor. Pero el punto de virada no solo fue un cambio espiritual. Fue también el inicio de un conflicto aún más intenso con el mundo a mi alrededor. El brillo en mis ojos no pasó desapercibido.
mi madre lo notó y me preguntó: ¿qué te pasa? Te veo diferente, como si escondieras algo. Yo solo sonreí y respondí: encontré paz, mamá. Ella frunció el ceño, y supe que mi secreto pronto se revelaría. Pero no me importó. Esa noche, mientras me acostaba, repetí en silencio: Jesús es mi paz. Jesús es mi paz. Y dormí profundamente, sin miedo al mañana, porque sabía que mi vida ya no me pertenecía. Ese fue el verdadero punto de virada, el encuentro personal con Él, el momento en que dejé de buscar en la tradición y encontré al Dios vivo. El instante en que pasé de la obediencia forzada a la libertad en Cristo. Todo lo demás, la persecución, la pérdida, el riesgo, vendría después. Pero esa noche, en el techo de mi casa, bajo el cielo cargado de monzón, nació una nueva Zuleika. Después de aquella noche en el techo, amanecí con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. La ciudad era la misma, el calor húmedo de Karachi pegado a la piel, los gritos de vendedores en el mercado, el olor a especias en las calles. Pero dentro de mí todo había cambiado. Por primera vez en muchos años, me levanté sin miedo. Ya no sentía el peso insoportable de complacer a todos, de cumplir cada norma, de recitar versos que no alcanzaban mi corazón. Lo que escuchaba dentro de mí era más fuerte que las voces externas: eres libre. Eres mía. Mis padres pronto notaron que algo diferente me habitaba. Mi madre me observaba en silencio mientras yo ayudaba a preparar la comida. A veces me preguntaba por qué sonreía sola o por qué ya no discutía cuando me pedía tareas pesadas. Yo respondía con sencillez: tengo paz, mamá. Ella no entendía. Fruncía el ceño y murmuraba que debía cuidarme. Mi padre, como siempre, guardaba silencio, aunque lo sorprendí más de una vez mirándome como si intentara descifrar el secreto que me rodeaba. Mi abuelo, en cambio, se volvió más severo. Me hacía recitar largos pasajes del Corán para probar mi fidelidad, pero aunque los repetía de memoria, mi voz ya no sonaba temerosa. Él percibía que en mi interior ya no lo obedecía por miedo, sino que había encontrado otra fuente de calma. En el hospital, la transformación fue aún más evidente. Los pacientes me miraban con una confianza nueva. Una anciana me dijo mientras le cambiaba una venda: hija, tus manos traen consuelo. Yo no supe qué responder. En mi corazón solo repetía: no soy yo, es Él. Comencé a orar en silencio por cada paciente, no con fórmulas aprendidas, sino con palabras simples: Jesús, dale fuerza, Jesús, dale paz. Más de una vez, vi recuperaciones que parecían milagrosas, casos que mejoraban antes de lo esperado. Para mis colegas era coincidencia, para mí era la prueba de que ya no trabajaba sola. Pero mientras mi interior florecía, la presión externa se endurecía. El compromiso matrimonial seguía en pie. Mis tíos hablaban de preparar la dote, mis primas me mostraban vestidos bordados, y mi abuelo celebraba la unión como si fuera un triunfo. Yo asentía con cortesía, pero en mi interior sabía que nunca caminaría hacia ese altar. Mi vida ya tenía dueño, y no era el comerciante de Hyderabad. El cambio en mí empezó a levantar sospechas. Una vecina le dijo a mi madre que me veía demasiado tranquila, como si ya no me importara la tradición. Mis primos comenzaron a vigilarme, preguntando con quién hablaba en el hospital. Una tarde, al volver a casa, encontré mi cuarto revuelto. Mi madre sostenía en las manos el pequeño Nuevo Testamento rojo que me habían regalado. Sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Qué es esto, Zuleika?, preguntó. Tragué saliva y respondí: es un libro de un paciente, nada más. Ella no me creyó del todo, pero tampoco me delató. Lo guardó en silencio y me advirtió: si tu abuelo se entera, será tu fin. Yo seguí leyendo en secreto. Escondía el libro entre mis uniformes y copiaba frases en un cuaderno escondido debajo del colchón. Una de esas noches escribí: el amor perfecto echa fuera el miedo. Al hacerlo, sentí que esas palabras se grababan en mi piel. Era cierto. El miedo que había gobernado mi vida estaba retrocediendo. Ya no era la niña que temblaba cada vez que el bastón de mi abuelo golpeaba el suelo. Algo nuevo me sostenía. Poco a poco comencé a compartir esa paz con otros, aunque con cautela. Una colega musulmana me confesó en un descanso: a veces siento que oro, pero Allah está lejos. No me escucha. Yo la miré con ternura y susurré: hay un Dios que sí escucha,
y que se acerca como un amigo. No mencioné el nombre de Jesús, temiendo ponerla en peligro, pero dejé la semilla sembrada. La amenaza en casa se hizo más evidente cuando un día mi abuelo irrumpió en mi cuarto con el cuaderno en la mano. Había encontrado mis notas. Lo agitó en el aire y tronó. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste estas palabras? Mi corazón se detuvo. No podía mentir. Son mis pensamientos, respondí. Su rostro se puso rojo de furia. Tus pensamientos están enfermos, gritó. Desde mañana ya no irás al hospital. Te quedarás en casa hasta tu boda. Sentí que el mundo se derrumbaba, pero en ese mismo instante recordé la voz que me había hablado en la tormenta. Yo soy tu paz. El encierro fue duro. Pasaba los días ayudando a mi madre, soportando las miradas severas de mi abuelo y escuchando los preparativos de mi boda como quien escucha su propia sentencia. Pero cada momento a solas lo usaba para hablar con Jesús. Ya no me arrodillaba hacia la Meca, ya no repetía oraciones mecánicas. Me sentaba en el suelo, levantaba los ojos al techo, y recordaba la noche en que él me llamó por mi nombre. Esa presencia invisible me daba fuerza para resistir. Una tarde, mientras barría el patio, un niño del vecindario se acercó llorando. Se había herido la rodilla jugando. Lo limpié con cuidado, improvisé un vendaje y lo animé a seguir. Antes de irse, me dijo, gracias, apa. Tú sí me escuchas. Sus palabras me conmovieron profundamente. Entendí que la transformación que había recibido no era para guardarla, sino para derramarse en gestos pequeños, una venda, una sonrisa, una palabra de consuelo. Los frutos ya estaban brotando, aunque mi familia no lo aceptara. El momento decisivo llegó una noche de cena familiar. Todos estaban reunidos alrededor de la mesa. Mi madre, con voz baja pero firme, me preguntó, Zuleika, ¿qué pasa contigo? ¿Ya no eres la misma? ¿Acaso dejaste la fe de tu abuelo? El silencio cayó como un peso sobre todos. Mi abuelo me miraba con ojos de acero, esperando mi respuesta. Mis tíos detuvieron los cubiertos. Mi padre bajó la mirada, incapaz de intervenir. Respiré hondo y sentí que las palabras ardían en mi garganta. Podía callar y sobrevivir. Podía inventar una excusa y seguir escondida. Pero dentro de mí ya no había espacio para el silencio. Con voz temblorosa pero firme, dije, encontré a Jesús. Él me dio paz. El mundo pareció detenerse. Mi abuelo golpeó la mesa con furia, mi madre palideció, mis tíos murmuraron indignados. Yo sabía que esa confesión cambiaría todo, que tal vez me costaría mi libertad, incluso mi vida. Pero en ese instante, por dentro, sentí algo más fuerte que el miedo, una paz inmovible, la certeza de que no estaba sola, de que mi vida tenía un nuevo dueño. Ese fue el verdadero fruto de mi transformación. No podía esconder más la luz que brillaba en mí. Lo que había comenzado en secreto, ahora era público. Y aunque la persecución se intensificaría, sabía que mi camino estaba trazado. Lo que había encontrado en Jesús nadie podría arrebatármelo jamás. Después de aquella confesión en la mesa, mi vida dejó de ser la misma. El silencio que siguió a mis palabras fue más pesado que cualquier grito. Mi abuelo golpeó su bastón contra el suelo y declaró que yo había deshonrado a toda la familia. Mi madre lloró en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. Mi padre no dijo nada, como si hubiera desaparecido dentro de sí mismo. Yo sabía que el precio de hablar era alto, pero también sabía que ya no podía retractarme. Era imposible volver atrás después de haber probado la paz que encontré en Jesús. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y fuerza sobrenatural. Mi abuelo me prohibió salir de la casa y me vigilaba con recelo. Mis tíos hablaban de corregirme y algunos insinuaban que debía ser llevada a una institución religiosa para rehabilitarme. Pero dentro de mí había un centro firme. Cada noche, cuando me encerraban en mi cuarto, abría el pequeño Nuevo Testamento rojo y leía en voz baja. Las palabras parecían encenderse en la penumbra. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa me mantenía viva. La boda que habían preparado se canceló en medio de discusiones violentas. El comerciante de Hyderabad rechazó la unión al enterarse de los rumores. Mi abuelo lo consideró la mayor humillación de su vida. Desde entonces, su mirada hacia mí fue como un cuchillo. Me trataba como si ya no perteneciera a la familia, como si hubiera muerto. Y en cierto sentido,
Era verdad, la Zuleika de antes había muerto, pero en su lugar había nacido alguien nuevo. La persecución no me destruyó, me transformó. A pesar del encierro, encontré maneras de seguir creciendo. Una vecina a la que alguna vez había curado me trajo en secreto un cuaderno en blanco. Allí comencé a escribir mis oraciones, no en árabe aprendido de memoria, sino en mis propias palabras. Llenaba las páginas con gratitud, con súplicas, con versos de esperanza. Era como tener un diálogo continuo con Jesús, un amigo que nunca se cansaba de escucharme. Con el tiempo, comprendí que mi historia no era solo mía. El miedo que yo había cargado, la presión de la tradición, la vergüenza de dudar, todo eso era también la carga de miles de mujeres a mi alrededor. Vecinas, primas, colegas. Todas aprendidas en silencio, todas con preguntas que nunca podían pronunciar. Mi transformación se volvió un testimonio para ellas, aunque no pudiera hablar en voz alta. Bastaba con mis ojos, con mi manera de servir, con mi calma en medio del rechazo. Ellas lo notaban. Y algunas se atrevían a preguntarme en secreto, ¿qué te sostiene? Mi respuesta era siempre la misma, aunque a veces no podía decir el nombre por seguridad, encontré una paz que no viene de mí. El tiempo pasó y la persecución en mi casa se volvió insostenible. Mi abuelo me veía como un estorbo, mis tíos me vigilaban, y mi madre, aunque me amaba, no sabía cómo protegerme. Un día comprendí que debía salir. No por cobardía, sino porque mi vida podía terminar en cualquier momento y aún tenía un propósito que cumplir. Fue entonces cuando me acerqué a una organización de ayuda cristiana que conocí a través de Miriam, mi colega del hospital. Con mucho riesgo logré enviarles un mensaje. Les conté mi historia y pedí ayuda para salir. La respuesta llegó semanas después. Había posibilidad de llevarme a un lugar seguro. Esa noche, con lágrimas en los ojos, tomé la decisión. Dejé atrás mi casa, mi calle, el olor del mar que me vio crecer. Crucé una frontera invisible, no solo de país, sino de identidad. Ya no era simplemente la nieta del administrador de la madraza. Era hija de Dios. El viaje no fue fácil, pero finalmente llegué a un lugar donde podía respirar sin miedo. Allí fui recibida por una comunidad pequeña, sencilla, pero llena de amor. Por primera vez entré libremente a una iglesia. No había lujo ni ornamentos, solo un grupo de personas cantando con el corazón. Cuando escuché las guitarras y las voces, recordé la primera vez que me hablaron de Jesús en la azotea de Karachi. Sentí que los caminos se unían. Pedí ser bautizada. Fue en un río cercano, con agua clara y fría. Cuando me sumergí, sentí que toda mi historia de miedo quedaba atrás. Al salir, el sol iluminaba el agua y escuché aplausos. Pero más fuerte que todo, escuché dentro de mí una frase: «Este es mi hija amada». Esa fue la confirmación de que nunca más estaría sola. Hoy vivo lejos de mi familia, sin el apellido que antes me definía. No tengo riquezas ni comodidades, pero tengo lo que siempre busqué: verdad, amor y libertad. Trabajo limpiando casas y apoyando en una clínica pequeña. Comparto mi historia con otras mujeres que también cargan con cadenas invisibles. Les digo lo mismo que a ti ahora: no estás sola, no estás olvidada. Hay un Dios que te llama por tu nombre y que no se cansa de esperarte. Sé que quizás nunca regrese a Karachi, que mi nombre esté borrado en la memoria de mi familia, que mi abuelo nunca me perdone. Pero descubrí que hay un lugar donde mi nombre no puede ser borrado: el corazón de Jesús. Y eso es suficiente. Si estás escuchando mi testimonio y llevas tiempo con preguntas, si sientes que tu corazón late con miedo o que la tradición te ahoga, quiero decirte lo que a mí me dio vida: no eres un error, no eres una carga. Jesús conoce tu historia, tu dolor, tus dudas. Y aún así te llama, como me llamó a mí en aquella noche de tormenta. No tienes que entenderlo todo. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que abrir el corazón y decir: Jesús, si eres real, aquí estoy. Yo lo hice, y mi vida cambió para siempre. Y ahora te invito a dejar un comentario aquí abajo con la frase que se convirtió en mi ancla en medio de la tormenta: Jesús es mi paz.